Buenas, buenas, ¿cómo están? Profe, pura vida. Pura vida. Ok, comenzamos con la unidad 4. La unidad 4 trata de la segunda ley de la termodinámica. Eh, y antes de hablar de la segunda ley, vamos a hablar de la primera y la ley cero. La ley cero ya la habíamos visto indirectamente. La ley cero de la termodinámica nos dice lo siguiente: si dos sistemas están en equilibrio térmico con un tercer sistema, cada uno por separado, estos dos sistemas deben estar en equilibrio térmico entre sí. Entonces es una ley bastante interesante porque nos dice, porque involucra un tercer sistema. Expliquémosla más en detalle. La ley cero de la termodinámica. La ley cero dice lo siguiente. Y la vamos a representar con bloques. Supongamos que tenemos tres bloques, tres sistemas o tres materiales. Y si nos dice lo siguiente, supongamos que estos dos materiales, el naranja y el púrpura, están en equilibrio térmico. Y además supongamos que el naranja también está en equilibrio térmico con el gris. Si esta situación se da, digamos, naranja con púrpura en equilibrio térmico y naranja con gris en equilibrio térmico, la ley cero de la termodinámica nos dice que eso implica que el púrpura y el gris van a estar en equilibrio térmico. Entonces, esto es lo que nos dice la tercera ley. Supongamos que busquemos. Supongamos que estos dos están en equilibrio térmico. No la tercera ley, la ley cero. Y estos dos también están en equilibrio térmico. Eso implica que estos dos también estarán en equilibrio térmico. Entonces, si el naranja con el púrpura y el naranja con el gris, ambos conjuntos están en equilibrio térmico, eso implica que el púrpura y el gris van a estar en equilibrio térmico. Cuando hablamos de equilibrio térmico, estamos diciendo que los objetos tienen la misma temperatura. Y esa es la ley cero de la termodinámica. Una ley bastante sencilla y uno de los ejes medulares de lo que es la termodinámica en general. Y bueno, hablemos de la primera ley de la termodinámica. Ustedes seguramente están muy familiarizados con la primera ley de la termodinámica. Seguramente la vieron en la escuela y dice lo siguiente: la energía no se crea o se destruye, solo se transforma. Y esta ley dice lo siguiente: un sistema aislado puede intercambiar energía con su entorno en forma de trabajo y calor, acumulando energía en forma de energía interna. Básicamente que la energía no se crea ni se destruye, solo se transforma. Tenemos también la segunda ley de la termodinámica, que es la que nos interesa en esta presentación. El segundo principio de la termodinámica, también conocido como segunda ley, expresa lo siguiente. Expresa que la cantidad de entropía del universo tiende a incrementarse en el tiempo. La entropía es una métrica que mide el grado de desorden o desorganización de un sistema.
Entonces, lo que nos dice la segunda ley es que la cantidad de entropía del universo tiende a incrementarse con el tiempo, lo cual tiene consecuencias muy interesantes, inclusive a nivel filosófico. Nos dice que, el- que los sistemas tienden al desorden, pero la segunda ley de la termodinámica va más allá de eso. Este, Sino que la segunda ley también determina una dirección en la cual ocurren los procesos termodinámicos. Veamos un ejemplo. Si nosotros tenemos un cuerpo con una temperatura de 10 grados y otro cuerpo con una temperatura de 20 grados, nosotros sabemos que el calor se va a transferir del objeto de mayor temperatura al de menor temperatura. Y eventualmente ambos cuerpos van a estar en equilibrio térmico, asumiendo una situación ideal. Bueno, lo opuesto no ocurre, digamos. No suele ocurrir, digamos, que el objeto de menor temperatura transfiere calor al objeto de mayor temperatura. Digamos, esto nunca se ha observado. Y esto, si ustedes lo analizan, no viola el principio de conservación de la energía. La energía puede ser constante, digamos, en el sistema. Pero nunca se ha observado que un objeto de menor temperatura transfiere energía a un objeto de mayor temperatura, a pesar de que no viola la ley de la conservación de la energía. Entonces, usualmente la segunda ley de la termodinámica también nos dice que los procesos termodinámicos, los procesos térmicos ocurren en una única dirección. La segunda ley de la termodinámica establece que los sistemas pasan de un estado con cierto orden a un estado menos ordenado, aumentando su entropía. Entonces, ¿cómo funciona el aire acondicionado de esta sala? Bueno, en este caso no estamos con aire acondicionado. Y tampoco, bueno, pero puedo preguntarles cómo funciona la refrigeradora de la casa. Si la segunda ley de la termodinámica establece que los sistemas pasan de un estado con cierto orden a un estado menos ordenado. ¿Cómo funciona la refrigeradora de sus casas? ¿Cómo, profe? Con electricidad, supongo. Ok, esa respuesta es correcta. Este, digamos, eh, la segunda ley de la termodinámica establece que para el caso, digamos, de dos sistemas, uno con mayor temperatura y uno con menor temperatura, el calor va a fluir del objeto de mayor temperatura al objeto de menor temperatura. Una refrigeradora hace lo opuesto. ¿Y cómo lo logra? Bueno, lo logra realizando trabajo sobre el sistema. Y tal cual como usted lo dijo, una refrigeradora emplea electricidad. Esa electricidad se transforma en trabajo y es ese trabajo el que logra revertir el proceso y hace que un objeto y hace que se transfiera calor de un objeto frío a un objeto caliente. Entonces, el segundo principio de la termodinámica se puede enunciar de múltiples formas. El primero es, el calor siempre pasa de los cuerpos calientes a los fríos y no al contrario. Nótese que esto es sin intervención externa. Cuando hay una intervención externa ya puede ocurrir el proceso.
Y es imposible que una máquina autónoma sin ayuda de algún agente externo transfiera calor de un cuerpo a otro más caliente. Estos son diferentes formas de enunciar la segunda ley de la termodinámica. Ahora, hablemos del concepto de entropía. El concepto de entropía es una métrica, una medida del desorden que existe en los sistemas. Por ejemplo, tenemos un sólido. Este sólido va a tener más orden y por lo tanto decimos que tiene una menor entropía. Y un gas, por ejemplo, que es un sistema que presenta mayor desorden, decimos que tiene mayor entropía. Para cuantificar la entropía, usualmente lo que hacemos es simplemente, o para cuantificar el cambio de entropía, hacemos algo muy sencillo, un cálculo súper sencillo. Lo que hacemos es dividir el calor transferido entre la temperatura. Y eso nos va a dar el cambio de entropía. Esta ecuación aplica únicamente para procesos isotérmicos. O sea, procesos que mantienen la temperatura constante. Entonces, la entropía de un fluido o sistema se puede medir utilizando esta ecuación. Divido el calor transferido entre la temperatura. Pero esta ecuación es únicamente para procesos isotérmicos. Entonces, la entropía indica el grado de desorden de un sistema. Y la entropía es la tendencia a pasar de estados ordenados a estados desorganizados. Y finalmente al caos. La entropía global del sistema es la entropía del sistema considerado mala entropía de los alrededores. También se puede decir que la variación de entropía del universo para un proceso dado es igual a su variación en el sistema más la de los alrededores. Entonces, por aquí tenemos el cambio de entropía del universo, que va a ser el cambio de entropía del sistema más el cambio de entropía del entorno. La segunda ley de la termodinámica nos lleva a lo que se denomina como ciclo de Carnot. El ciclo de Carnot es un ciclo termodinámico que se produce en una máquina que trabaja absorbiendo una cantidad de calor Q1 y una fuente de mayor temperatura. Entonces aquí tenemos la fuente de mayor temperatura T1. Entonces la máquina de Carnot toma energía de la fuente de mayor temperatura y cede calor a la fuente de menor temperatura, produciendo un trabajo sobre el exterior. Entonces, nótese que podemos analizar este esquema desde el punto de vista de conservación de la energía. Tenemos la máquina de Carnot que toma calor de la fuente de mayor temperatura, produce trabajo y el calor restante lo transfiere a la fuente de menor temperatura. Entonces, nótese cómo este es un proceso que cumple con la primera y segunda ley. Cumple con la primera ley debido a que se conserva la energía, el calor que sale del objeto de mayor temperatura se transforma en calor y el calor remanente se transfiere al cuerpo de menor temperatura. Nótese también que cumple con la segunda ley de la termodinámica, porque se transfiere calor del objeto con mayor temperatura a un objeto de menor temperatura. Inclusive se realiza trabajo, entonces sobra energía que la podemos utilizar para realizar trabajo. El ciclo de Carnot es un ciclo que tiene varias partes y la vamos a analizar a continuación. Pero antes que eso, este ciclo tiene lo que se define como rendimiento.
que es una métrica, y se calcula como 1 menos T2 dividido entre T1. Entonces, y eso nos permite calcular el rendimiento del ciclo de Carnot. El ciclo de Carnot consta de 4 partes o 4 etapas, 2 procesos isotérmicos y 2 procesos adiabáticos. Entonces, analicemos el ciclo de Carnot. Nótese que aquí tenemos una gráfica donde en el eje X tenemos lo que es el volumen y en el eje Y la presión. Al menos en una ocasión ya habíamos visto una gráfica parecida. Entonces, en esta gráfica podemos observar las 4 etapas del ciclo de Carnot. Cada línea me representa una etapa del ciclo de Carnot. Digamos, de A a B tenemos una etapa, de B a C tenemos otra, de C a D otra, y de D a A la última etapa. Este gráfico se conoce como ciclo de Carnot. Nótese primero que tenemos lo que se conocen como isotermas, que son estas gráficas, digamos, las que va de A a B y la que va de D a C. Bueno, en realidad no va de D a C, sino de C a D. Tiene una dirección. Entonces tenemos dos isotermas, que son este de acá y este de aquí abajo. Nótese también que tenemos dos adiabáticas. Una que va de D a A y otra que va de B a C. Entonces, cada una de ellas, cada una de estas 4 partes del proceso, forman parte, digamos, de lo que se conoce como ciclo de Carnot. Examinemos la primera. Esta primera isoterma que se denomina expansión isotérmica. La expansión isotérmica va del punto A al punto B. En este punto se llama isotérmica, en este proceso, digamos, durante este lapso, el gas se encuentra a una temperatura constante, una temperatura T1. Y en este estado se transfiere energía, se transfiere temperatura al cilindro desde una fuente T1. Y todo el calor transferido se convierte en trabajo. Entonces tenemos un proceso en el cual tenemos un sistema al cual se le añade calor y todo el calor añadido se va a convertir en trabajo. Veámoslo a continuación. Tenemos un cilindro, tenemos un gas ideal dentro de un cilindro y tenemos una fuente de temperatura T1. Entonces añadimos calor al fluido de forma tal que se realiza trabajo sobre el medio. Entonces el cilindro, el pistón va a subir. Entonces todo el calor añadido se va a convertir en trabajo. Y la temperatura del fluido se va a mantener constante. Ese es el paso 1.
Este fue el paso 1. A continuación vamos con el paso 2. En el paso 2 estamos sobre el punto, digamos, sobre la parte que va de B a C. Estamos sobre una adiabática. Y a partir de este momento el sistema se aísla térmicamente para que no haya transferencia de calor con el medio. Entonces, eso hace que el gas se enfríe hasta alcanzar una temperatura T2. Y el gas también se expande y la presión baja. Eso es lo que ocurre en el paso 2 del ciclo de Carnot. Entonces, vea qué interesante, no hay transferencia de calor con el entorno, y como no hay transferencia de calor con el entorno, y la temperatura disminuye, lo que ha pasado es que la energía interna se ha transformado en trabajo. Entonces, eso lo podemos ver en esta ecuación. Nótese que la energía interna, el cambio de energía interna, que es un cambio negativo, se ha transformado en trabajo. Nótese también que la transferencia de calor con el medio, con el sistema, con el entorno, es cero. Entonces, lo que ha ocurrido en esta expansión adiabática es que la energía interna del gas ha disminuido y como la energía se conserva, esta energía tiene que ir a alguna parte. Esa energía se transformó en trabajo. Vamos con el paso 3 del ciclo de Carnot, que se denomina compresión isotérmica. Aquí de nuevo estamos sobre una isoterma que va de C a B. El sistema se pone en contacto con la fuente de calor fría, T2, y comienza a comprimirse. La temperatura no cambia, al igual que la energía interna. Recordemos que hablar de energía interna, la energía interna depende de la temperatura. Y por último, bueno, hablemos más del paso 3. Nótese que en el paso 3, que es una isoterma, no hay cambio de temperatura. Como no hay cambio de temperatura, el cambio de energía interna es cero. Y como como el sistema está en contacto con una fuente de calor, fría, el calor se ha transferido desde el fluido, desde el gas, hasta hacia afuera, digamos, hacia el entorno. Eso significa que se realiza un trabajo que consideramos negativo, porque el émbolo, digamos, la cantidad de volumen va a disminuir. Eso lo podemos ver acá. Nótese que cuando pasamos de C a B, la cantidad de volumen disminuye. Y por último, el paso 4, que se denomina compresión adiabática. El sistema se aísla térmicamente de nuevo, el gas se comprime y aumenta su temperatura hasta el estado inicial. Y el calor transferido es nulo y su energía interna aumenta. Entonces, nótese que en el paso 4 estamos de nuevo sobre una adiabática. Pasamos de D a A, del punto D al punto A. En este caso, nótese que como es una adiabática, el calor transferido es cero y el cambio de energía interna se transforma en trabajo. Entonces, nótese cómo el volumen disminuye aún más. Y como el volumen disminuye, seguimos teniendo trabajo. El cambio de energía interna, que es negativo, se ha transformado en trabajo negativo. Y a continuación tenemos lo que es el ciclo de Carnot completo.
Ok, a continuación hablamos de lo que se denomina el ciclo de Carnot. El ciclo de Carnot es básicamente, bueno, no el ciclo de Carnot, sino el motor de Carnot. Un motor de Carnot es básicamente un dispositivo ideal que describe un ciclo de Carnot. Y bueno, lo que hace básicamente es el dispositivo real que implementa el ciclo de Carnot. Nótese cómo básicamente lo que hace el sistema es transferir energía de una fuente de mayor temperatura a una fuente una fuente de menor temperatura y realizando trabajo en el proceso. Entonces, el motor de Carnot es un dispositivo ideal que describe un ciclo de Carnot. También tenemos lo que se conoce como ciclo de Carnot inverso. El ciclo de Carnot inverso funciona eh, de la misma forma, solo que invirtiendo la dirección del flujo. Nótese cómo lo que ocurre es que de una fuente de menor temperatura se toma calor, se realiza trabajo y se transfiere a una fuente de mayor temperatura. Esto es justamente lo que hacen las refrigeradoras y los sistemas de aire acondicionado. Cuando la máquina de Carnot funciona en sentido inverso, se le denomina frigorífico. Entonces, nótese cómo el ciclo de Carnot inverso no contradice la segunda ley de la termodinámica porque estamos realizando trabajo. Se está añadiendo trabajo, lo cual observamos a través de esta flecha que tenemos acá. Eso sería, digamos, la primera parte de la clase. Esa sería la unidad 4, que nos habla acerca de la segunda ley de la termodinámica. A continuación vamos a resolver un par de ejercicios. Y luego vamos a ver si nos da tiempo para ver un poquito de materia.
Este es el ejemplo número 1. El ejemplo dice lo siguiente, es un proceso, en un proceso termodinámico la presión inicial es de 10 pascales y el volumen inicial es de 0.1 metro cúbico. El volumen final es de 0.2 metros cúbicos. Determina el cambio de entropía del gas ideal si la temperatura se mantiene durante todo momento en un valor de 1K. Entonces, lo interesante de este ejercicio es que se nos presenta un proceso termodinámico con una presión inicial, un volumen inicial y también tenemos un volumen final. Se nos dice que la temperatura se mantiene durante todo momento constante. Si la temperatura se mantiene constante, estamos hablando de que se trata de un proceso isotérmico. Y eso es lo primero que tenemos que darnos cuenta. Como la temperatura se mantiene constante, se trata de un proceso isotérmico. Entonces, aquí dice temperatura se mantiene constante, se mantiene durante todo momento en un valor de 1K. Por lo tanto, estamos hablando de un proceso isotérmico. Ahora bien, como se trata de un proceso isotérmico, lo que vamos a hacer a continuación es recordar un poco las ecuaciones del proceso isotérmico. Vamos a buscar las ecuaciones rápidamente. Y las ecuaciones que vimos en la clase anterior son estas que tenemos acá. Son estas de acá. Y nótese que se nos está pidiendo que calculemos la entropía. ¿Cuál es la ecuación de cambio de entropía? Es esta ecuación que tenemos acá. Esta ecuación únicamente aplica para procesos isotérmicos. Recordemos eso. No se nos va a pedir que calculemos la entropía para procesos que no son isotérmicos. Esta es la ecuación mágica. Y esas serían las ecuaciones que vamos a ocupar en este ejemplo número 1. Entonces, nótese que T lo tenemos porque T es igual a un K. Esta es la temperatura en grados Kelvin. Y Q no lo tenemos, pero lo podemos calcular a partir de esta ecuación. Nótese que tenemos esta ecuación de acá, que nos permite calcular el trabajo y podemos calcular Q a partir de esta ecuación. Eso es lo que vamos a hacer a continuación. Entonces, vea qué interesante. Nótese que tengo presión inicial y volumen final. Y tengo también volumen inicial, pero no tengo presión final. Entonces voy a utilizar esta ecuación de acá para calcular el volumen final. Entonces con esta ecuación primero voy a calcular el volumen final. Profe, Ujú. pero el volumen final que dan en el ejercicio no funciona o debe calcularse otro. La presión final es la que vamos a calcular. Ah, perdón, es que no lo escuché bien.
Sí, seguramente yo también me equivoqué. Tengo presión inicial, volumen inicial y volumen final, pero no tengo presión final. Y ahí es cuando utilizo esta ecuación. Entonces tenemos por acá presión inicial, volumen inicial, presión final y volumen final. Entonces, nótese que tenemos presión inicial y volumen inicial. Lo que nos hace falta es la presión final, que es P2. Entonces, vamos a despejar P2 de esta ecuación. Sustituimos, la presión inicial es de 10 pascales. El volumen inicial es de 0.1 metro cúbico. Y el volumen final es de 0.2 metros cúbicos. En este caso, nos daría 5 pascales la presión final. Ahora bien, nótese que ocupamos calcular el trabajo y vamos a utilizar esta ecuación de acá. Y con el trabajo calculamos Q y con Q calculamos la entropía. Entonces, calculemos el trabajo utilizando esta ecuación. Recordemos que esta ecuación tiene un logaritmo natural. ¿Y cómo sabemos que tenemos que utilizar esa ecuación? Bueno, porque se nos dice que se trata de un proceso isotérmico. Y el proceso isotérmico tiene este conjunto de ecuaciones. Entonces, tenemos por acá P1, P1, V1, logaritmo natural, de V2 entre V1. Entonces tendríamos P1 por V1 es este producto. Y eso multiplica el logaritmo de V2 entre V1. 0.2 entre 0.1.
10 pascales, 0.1 metro cúbico, logaritmo natural de V2, 0.2, ok. Y si hacemos este cálculo, ¿cuánto nos daría? ¿Quién lo quiere hacer? Bueno, si hacen ese cálculo, 0.69, profe. correcto, les daría 0.69 julios. Recuerden que trabajo es una forma de energía y por lo tanto utilizamos julios. Luego, una vez que calculamos el trabajo, calculamos Q, porque la ecuación dice que Q es igual a menos trabajo. Entonces la siguiente ecuación nos va a decir que Q es igual a menos trabajo. Eso significa que Q es igual a menos 0.69 julios. Y a continuación utilizamos esta ecuación para calcular la entropía. Entonces me quedaría menos 0.69 julios entre la temperatura. ¿De cuánto es la temperatura? 1K. Entonces me quedaría que el cambio de entropía es menos 0.69 julio por grado Kelvin. Y ese sería el ejemplo número 1 del día de hoy.